Begoña Vázquez Merayo es emprendedora y experta en diversidad e innovación. Después de estudiar en España y Francia, empezó su carrera internacional en Europa, Asia y América, trabajando en multinacionales como la Redoute, Henkel o Triumph International. 20 años después, decidió lanzar su propio negocio de consultoría, focalizado en recursos humanos y gestión del talento. Cofundadora de la asociación Working Moms Múnich, también es la fundadora de Net4Tech, una red internacional para conseguir más diversidad y más presencia femenina en el sector tecnológico. Begoña ganó varios premios y es ahora nominada a los Women in Tech Awards 2024. Begoña, buenos días y bienvenida a Decodificados. Buenos días, Luis. Muchas gracias por invitarme y tener este espacio juntos hoy por la mañana. Pues has tenido dos vidas profesionales muy distintas, casi que no tienen nada que ver, pero seguramente que sí que tienen puntos de conexión que nos vas a comentar ahora. Ahora te preguntaré por el cambio, porque la verdad que me interesa mucho pues el proceso del cambio, el por qué, el cómo y todo esto, ¿no? Y primero, quería que nos contaras un poco el origen y desde cuándo tú, si es que tuviste un momento de epifanía así, te quisiste dedicar a una carrera internacional, ¿no? Que es lo que tuviste estos primeros 20 años. ¿Hubo un momento así de joven donde dijiste, yo me voy a dedicar a lo internacional? Pues sí, sí que lo hubo, Loic, y realmente el tema internacional siempre me apasionó. No sé de dónde viene, quizás porque somos una familia que a mis padres también les gusta mucho viajar, o simplemente también por el interés propio de acercarme a otras culturas, pero tuve la oportunidad de, de ir a estudiar a Francia con un Erasmus. De hecho, fui la primera de la Universidad de Oviedo que fue a estudiar a la Universidad de Lyon y Ah, mira, empecé así una primera colaboración. En aquellos años que todavía los que hacíamos Erasmus éramos unos pioneros. Hoy en día casi si no lo haces es como, ¿cómo puede sí, ser? es raro. Pero es verdad que de aquella pues fue un punto de inflexión en todo lo que es mi carrera profesional, el poder haber salido al extranjero, en poder completar mis estudios, incluso hacer una práctica de empresa cuando estuve allí. Y como te dije, siempre tuve esa motivación. Y esa motivación, la primera oportunidad fue realmente una charla que tuvimos en el colegio, cuando estábamos terminando ya el colegio en COU de aquella, que vinieron a exponer bueno, la oportunidad de poder hacer el COU en Estados Unidos. De hecho, la oportunidad era, te vas a Estados Unidos, repites el COU y, bueno, tienes la experiencia de estar con una familia y de estudiar en el extranjero. De aquella ya fue la primera vez que estuve yo hablando con mis padres de esa oportunidad y como en mi familia tenemos este lema de que siempre hay que ir hacia adelante, eso de repetir el co no venía muy bien y bueno, pues la siguiente oportunidad fue, como te comenté ahora, pues salir a estudiar cuarto de carrera, hice la maîtrise, yo estudié económicas, la licenciatura y tuve la oportunidad de hacer la maîtrise en economía centrada en empresa en Lyon. Y fue un año espectacular, fue un año donde realmente, no sé, fue un descubrimiento, ¿no? De ver cómo eran otra gente, cómo trabajaban, cómo estudiaban, cómo se movían, cómo entendían las cosas y la vida, ¿no? Y eso me animó muchísimo a decir, me gusta, esto es lo que yo quiero. Y a partir de aquel año fue como, está claro, voy a hacer una carrera internacional. Y de hecho, carrera, qué significa carrera, ¿no? Cuando estás todavía en la universidad estudiando, tienes una idea, ¿no? Pero internacional estaba claro que no me iba a quedar en España. Y así fue. A partir de ahí fueron pues casi 20 años trabajando en diferentes empresas, en diferentes continentes, diferentes países y ciudades, lo que me ha dado la oportunidad de construir una competencia que es la mía, que me la he llevado a mi actividad de empresaria, realmente. Y tú cuando te vas, antes de esto voy a hacer un pequeño, una pequeña paréntesis para los que nos estén escuchando o que nos estén viendo.
cuando nos escuchen ahí carraspear o tal, es que los dos estamos saliendo de un resfriado, lo cual, perdonad las interrupciones así no voluntarias de ambas partes. Aunque estemos grabando casi en pleno verano, en junio, pues parece que estemos ahí nosotros en estado invernal. Así que dicho esto, sigamos. El Begoña, cuando te fuiste a Francia, a Lyon, mira, fíjate qué casualidad, yo estudié 2 años en Lyon también, pero no en la universidad, ahí en Écully, cerca, en una escuela de ingeniería ahí. Eh, ¿Tú hablabas francés cuál era tu nivel? ¿O te lanzaste ya la primera de Oviedo y la primera ya en todo? No, tenía francés. Yo en el colegio no había tenido francés, estudié, pues no sé, tenía bastante base de francés desde segundo de GB. Es decir, El no lo primer colegio recuerdas que como una empecé fue cosa, inglés, pero a partir de segundo de GB teníamos francés ya en el colegio. no fue una barrera. No, no fue una barrera y además es muy interesante, Loic, porque mira, nosotros, familias españolas, también mi familia tiene una parte de familia en Francia y es algo muy especial que no lo conoce mucha gente realmente porque es muy, muy familiar, pero mi tío abuelo salió durante la Guerra Civil de España y después de haber perdido el contacto durante muchos, muchos, muchos años, cuando llegó la democracia y cuando finalmente en el año, fue esto en el año 86-87, reapareció. Volvió a tomar contacto después de tener la certeza de que la democracia estaba establecida, de que no había ningún peligro, de que todos aquellos que tenían otro tipo de orientación política eran bienvenidos en España de nuevo. Tomó de nuevo el contacto con la familia y eso también me acercó incluso mucho más a Francia, porque sí, ahora tenemos parte de nuestra familia en Francia, en la parte del Roussillon, así que no muy lejos de donde tú estás, Sí, sí, sí. la Cataluña francesa. Y eso también me acercó y me dio la oportunidad de pasar algunos veranos antes de empezar con esta aventura de Lyon, ¿no? De tener la experiencia práctica de Ah, mira. estar viviendo en Francia durante los veranos y después, bueno, había hecho algunos cursos también que me habían ayudado a tener una mejor comprensión, o vamos a decir, no fue tirarme a la piscina sin saber nadar, venía ya preparada, pero evidentemente, bueno, tú estudiaste en Lyon, no sé cómo era tu francés también, No, pero bueno, yo esto soy sí. francés, estudié en Lyon, pero soy de Burdeos, por eso ya me fui allá, pero soy francés, lo cual ya mi francés estaba bien, estaba bien. Vale, 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 vale. No Mira, tenía esta barrera. lo que aprenda ahora. Entonces, lo que es muy bueno es tu español, ¿no? Quizá lo podríamos poner así. El, sí, yo hice lo mismo que tú, al final. Lo que pasa es que yo me quedé. Llevo aquí más de 20 años. Vine a estudiar aquí luego soy Burdeos, me fui a Lyon 2 años y luego a España y aquí me quedé. Pues encantado, lo cual mira, tenemos ahí muchos puntos en común en este sentido. Sí que lo es. Yo no me quedé. De hecho, bueno, me quedé, estuve estudiando, volví a España, terminé mis estudios y directamente fue una época muy bonita. Cada vez que lo pienso me doy cuenta cuáles son los puntos o las fuerzas que de verdad te impulsan no solamente en tu trayectoria profesional, sino también en tus logros. Porque sí, realmente esto de que te comentaba, ¿no? Después de la época en Lyon, el hecho de decir voy a hacer una carrera internacional, quiero trabajar fuera de España, quiero seguir enriqueciéndome de algo diferente, de estas culturas, idiomas, gentes. Y cuando yo regresé a España y empecé bueno, a buscar trabajo después de terminar la licenciatura, estuve en un programa internacional de la Comunidad Económica Europea y en esa época que tuve la oportunidad de trabajar entre Francia y España, porque fue un proyecto muy bonito entre Bretaña y Asturias de transferencia de tecnología e innovación y de búsqueda de cooperaciones, eh, yo estaba buscando una oportunidad de trabajo permanente en Francia. Y es una época espectacular que tuve trabajando con el ICEX asturiano, la Institución de Desarrollo de proyectos internacionales para la región de Asturias.
donde con todo el equipo me estuvieron apoyando para encontrar el trabajo en Francia. Y fue una época cuando me acuerdo de eso, teníamos eso del Je suis, porque, ¿sabes, no? Cuando empiezas tus cartas de motivación, Je suis Begoña, ta, 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 ta. Y estábamos, era como la musiquita del equipo, ¿no? Como, hombre, Je suis, ¿cómo te va? Así que sí, ha sido una trayectoria muy bonita en la que siempre he tenido unos aliados espectaculares. Y yo creo que si me preguntas cuáles son las claves del éxito, eh, claramente tener un objetivo, una visión que te llene, que te motive, que te apoye a ti interiormente, ¿no? Que te dé esa fuerza y esa resiliencia que también tienes que tener cuando estás en el mundo navegando con una idea o con una visión realmente sola, ¿no? Porque siempre me acuerdo también, cada vez que venía a Asturias, ¿no? Y estaba con todos mis amigos, ya sabes cómo es un poco esa nostalgia o esa, por las dos partes, ¿no? Por una parte, por la mía, decir, ay, qué bien estáis aquí todos juntos, qué bonito, ¿no? Qué apoyo estar en casa. Y los que están en casa es qué bonito, ¿no? Tú haciendo este tipo de trabajo fuera, teniendo estas oportunidades. Pero creo que por una parte esa visión, esa motivación, esa ambición de hacer lo que quieres hacer, independientemente de lo que sea. Y después la oportunidad de encontrar esos aliados en tu camino, que te apoyen, ¿no? Que creen, que comparten tu visión y que están ahí justamente incondicionalmente, de alguna manera, otros condicionalmente, porque evidentemente también he tenido buenos jefes, jefas, buenos mentores, mentoras, sponsores, sponsoras, que también son muy importantes, y esos aliados o aliadas que condicionalmente están ahí, ¿no? Para cuando los necesitas y que realmente te dan ese apoyo extra, que te reconfortan y dices, sí, estoy en el buen camino. Aunque ese camino no es siempre tan fácil, al final te das un poco la vista y dices tú, ¡oh, impresionante! Ha ido uno detrás de otro, ¿no? Viene así como en un flow, muy bonito. ¿Y entonces cómo haces, para pasar de este focus en trabajar en Francia a acabar en Alemania? Pues realmente después de haber estudiado, de irme a Francia, entre dos hice también la preparación para escribir mi doctorado, donde también tuve la oportunidad de hacer un proyecto en el Caribe, en Cuba. Un recorrido muy bonito. ¿Y sabes lo que es? Después de estar tanto tiempo en Francia, cuando me planteé otra vez esa pregunta de ¿quieres hacer una carrera internacional? ¿Qué significa internacional? ¿Es solamente Francia, España? ¿O realmente tienes más horizontes o más países que quieres descubrir? A pesar de que tenía la oportunidad desde Francia, porque yo cuando empecé a trabajar en el Lille con la Redoute, en aquella época mi función fue desarrollar el concepto de Redoute, implantarlo en España, crear el mercado realmente, porque lo llevé hasta tener la posición de dirección de mercado. También desarrollé otros mercados como Grecia, Italia, ¿sabes? Fue la época de los 93, 94, 95, 96, explosión, ¿no? Aquello siempre fue El internacionalización. pre-internet, la venta por catálogo. Era súper novedoso, realmente mi proyecto de investigación para el doctorado también fue centrado en el tema de cuáles son las oportunidades de negocio, ¿no? Basado en este modelo. Y fue como muy bonito y al mismo tiempo me dije, bueno, realmente si quiero hacer algo internacional debería de ir a otros países y no solamente centrarme en uno, ¿no? Es como, bueno, pues lanzarme de nuevo a otro mercado. ¿Y por qué Alemania? De aquella fue muy interesante. Estaba dudando entre irme a Inglaterra o irme a Alemania. Y tuve una oportunidad tanto privada como profesional, porque la venta de catálogo, Alemania es otro de los países que también es una fuerza, bueno, el líder en este mercado, lo era de aquella también. Y tuve la oportunidad de trabajar con Otto Versand para el holding francés, Trois Suisse, que se implementaban, que se desarrollaban en Alemania. Y al mismo tiempo también de aquella tenía una infraestructura privada, también con amigos de la época de estudios en Lyon.
Y bueno, uno detrás de otro me dije, pues ¿por qué no? Me voy a ir. Y me vine a Alemania sabiendo Guten Tag y Ein Bier. Esto ya fue más complicado que la primera vez en Lyon, entonces. Fue mucho más complicado. Pero bueno, tuve la oportunidad de dedicarme 6 meses a estudiar el idioma. 100%, estuve en el Goethe-Institut, ya sabes cómo es, 5 días por semana, 5 horas por día, fue mi trabajo al 100%. Y una integración en un ambiente muy local, para no decir cuál, ¿sabes? No tenía tantos amigos españoles o franceses o de otros países, sino que fue como una integración bastante local que me ayudó a estar preparada para el siguiente paso. ¿Y esto lo Y buscaste así tú, fue. este ambiente local? ¿Hiciste realmente conscientemente no te quisiste rodear de gente con quien pudieras compartir idioma, bien sea castellano o francés? No sé si fue consciente o no, pero sí, estamos hablando del 96, estamos hablando de una época que tampoco era tan internacional. Cuando fui a Lyon era la única española en el grupo de todos estos diferentes países. Fíjate cómo ha Cuando cambiado esto. fui a trabajar a Lille era la única española, después llegó otra. Pero ha sido, si me preguntas, siempre he sido muy pionera en todo lo que he hecho. Y no es decir que lo he buscado, que de manera muy consciente me dije, no, no, me voy a quedar aquí, no quiero relación, sino que tampoco había una exposición de esa manera. Y claro, en el grupo, incluso en el Goethe-Institut, había otra chica que estaba estudiando alemán. Y como yo estaba haciendo los diferentes módulos, me quedé 6 meses, ¿sabes lo que tenías? Tenías gente que venía para un módulo, pero se iba otra vez. O sea, no era de esto que decías, me voy y me quedo, ¿no? Estamos hablando de una época en la que todavía el tema de la internacionalización o de la globalización no era tan global, por decirlo así. Y eso ha sido algo que sí, que ha marcado también mi trayectoria, porque he sido siempre muy pionera. Cuando he trabajado en la empresa, independientemente, entro a Swiss, Otto Versam, también era la única española. Me fui a Henkel, también, y esto también fue muy bonito, porque fue también una decisión muy clara de decir, bueno, he estado trabajando ahora 7 años internacionalizando conceptos que ya existen, ahora quiero yo um, desarrollar los conceptos, desarrollar las marcas, desarrollar los modelos de negocios y prepararlos para que otros países los ejecuten, los implementen, los desarrollen localmente. Y ahí fue donde tuve la oportunidad de decir, vale, pues dejo la venta de catálogo, dejo todo lo que es la parte de Otto Versam o Redoute Pinot Printemps. Me metí de lleno en Henkel, en el negocio de peluquería profesional y en el marco del marketing internacional. Así que ahí tuve la oportunidad, me fui de Düsseldorf, me fui a Hamburgo, dejé toda la parte francesa fuera, me metí de lleno en el inglés, así que de nuevo un cambio intercultural total y trabajé con todo el mundo, lo que fue muy bonito, abriendo nuevas puertas para, para desarrollar también una parte profesional que es desarrollo estratégico de marca, para desarrollar todo lo que es la parte de contacto y de gestión de los países desde una parte muy estratégica. Y después también un poco el trampolín para irme a otros países, también tener otra actividad operativa local, porque bueno, estos grupos internacionales, uh, la mayoría de ellos tienen una clara regla que no puedes simplemente quedarte sentado en una silla estratégica diciéndole al mundo cómo funciona todo, sino que tienes que ir a un país y tener tu propia experiencia local operativa que después puedes regresar a la central, puedes regresar a las líneas más estrategias de negocio, pero siempre como una competencia y una credibilidad local. Y Y entonces fue así esto, que me fui a Canadá y me fui a París de nuevo. es una regla que a mí me parece muy buena. Me imagino que tú, que siempre has sido muy pionera en esto, una de las cosas, ¿cómo te encontraste con estas diferencias culturales? Porque las debió haber, tanto cuando llegaste a Francia, luego cuando llegaste a Alemania, cuando pues, te vas a Grecia. ¿Notaste mucha fricción o cosas que te sorprendieron? ¿Cómo fue?
Ha sido un viaje y una y ha sido un viaje impresionante, porque, como tú dices, he tenido la oportunidad de estar en diferentes países, he tenido la oportunidad de liderar equipos locales en culturas en las que yo no soy, experta o no lo era. Y ahí es un poco, como digo yo al principio, en toda esta línea de desarrollo, ¿no? En mis primeros años, primeros y segundos años, ¿no? En esta vida de empresa multinacional, ha sido un poco learning by doing. Al principio, llegando a Francia, quizás ha sido una cosa un poco más fácil porque ya venía un poco de Lyon, ya tenía un poco más un background, una base. Llegando a Alemania fue un conocimiento y un descubrimiento total, porque los alemanes son muy diferentes. Claro, Y debió ahí ser una recuerdo bofetada tuve, ahí, porque es muy distinto. Y es, aparte, sin el idioma y todo, ya te debió dar fuerte ahí. es muy distinto y eso yo venía con mi idioma que había aprendido, pero tú sabes, una cosa es aprender el idioma y empezar a utilizarlo y a desarrollarlo, y otra cosa es dominarlo, ¿no? Y ha sido todo un recorrido. Tuve también un training intercultural en Alemania, Francia, en el que evidentemente yo trabajaba en Alemania, pero me pusieron con el equipo francés y fue súper divertido, ¿no? Porque ahí también empiezas a realizar un poco qué significa la cultura. Porque cuando, yo siempre digo, ¿no? Diversidad es como agua para los peces, o cultura también es agua para los peces. Cuando tú estás en ese agua, en tu propia cultura, no tienes ni idea de lo que es tu cultura, porque estás nadando, estás metido en ella todos los días. Cuando sales de este agua, cuando te vas a otros sitios, cuando empiezas a reflexionar y a tener un poco la idea de, ups, ¿cómo soy yo, no? ¿Qué significa cultura? ¿Y qué significa cultura para otros? Y es ahí donde empecé también a adaptarme un poco, porque una cosa muy fácil, la narrativa que utilizamos. Muchas veces utilizamos una narrativa que es traducir de tu propio idioma al idioma en el que estás. Y una cosa muy interesante, por ejemplo, perdona, en España utilizamos siempre tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿vale? Si eso lo traduces en alemán, literalmente, es el must. Y si tú le dices a un alemán que tienes que, estás en un conflicto frontal. Es muy imperativo. Es muy imperativo, ¿vale? Y entonces es una cosa, es una palabra, es un verbo, pero pasas al imperativo, pasas al dirigir, al implicar, al imponer, ¿no? Y ahí, por ejemplo, eso fue uno de los primeros aprendizajes que tuve, donde realmente con el equipo estuvimos hablando y comentando que cómo podemos hacerlo, ¿no? Y cómo podéis darme un poco el beneficio de la duda o de por qué lo estoy traduciendo, ¿vale? Pero realmente tuvimos una situación en la que nos sentamos y hablamos de ello, porque no era para nada comprensible qué era lo que estaba pasando y sin embargo tenía un conflicto con una de las chicas de mi equipo que se sentía de verdad demasiado manipulada y dirigida en todo lo que tenía que hacer en la manera que yo estaba conversando con ella. Fíjate, bueno, yo y justamente el alemán, yo creo que los idiomas de alguna manera te forman, te influyen en tu manera de pensar, porque están construidos de una manera y no de otra, ¿no? Pues, y en este ejemplo, pues los idiomas latinos, como puede ser el castellano o el francés, son muy distintos al alemán. Luego son generalidades, obviamente, ¿no? Pero esta manera tan gramaticalmente muy ordenada de tener cuando haces una subjuntiva en alemán, que tienes que saber el verbo que vas a utilizar, que lo vas a poner al final, pero tienes que saber es decir, puedes improvisar poco, porque tienes que saber lo que vas a decir cuando empieza la frase. Y esto yo creo que tiene una influencia sobre, pues, sobre las personas, porque te obliga a pensar de alguna manera, son unos pequeños detalles, pero sí que al final, cuando luego haces generalidades de país, pues sí que hay, en general está más organizado de un lado y más improvisado de otro. Y dices, bueno, el idioma te empuja a esto también. Es una buena reflexión, ¿no? Y que por eso también dicen que los alemanes son tan cuadriculados, ¿no? Porque son muy estructurados, es verdad. Pero no sé, ¿y tú ahora en qué idioma piensas? Porque ¿cuánto tiempo llevas en Alemania?
Pues en Alemania realmente después de muchos, muchos cambios, llevo desde el 2005, final 2005, medio. Es decir, más o menos 20 años, un poco menos de 20 Sí, años. con un cambio de nuevo a Lisboa que hicimos durante la época de la pandemia, que Y estuve 16 meses fuera, sí. no está mal. Pero, como tú dices, ¿en qué idioma pienso? ¿En qué idioma sueño? Yo creo que es una mezcla, porque en casa somos una familia bicultural, tenemos 2 hijos y, mi marido es alemán, yo soy española, y desde que nacieron los niños, ha sido claro, yo hablo siempre español con ellos. Y, cuando estamos en España también tenemos un pacto que hablamos todos español. Mi A marido todos, también habla incluso tu español. marido. Ah, muy Sí, sí, bien. sí. Y ahora estamos un poco, como yo digo, bueno, ¿y si hablamos más español también en Alemania? No estaría mal, ¿no? Pero eso cuesta un poquito, cuesta un poquito. Porque mira, pues en esto es bien divertido, porque yo tengo la misma experiencia aquí. Mi mujer es argentina, vivimos aquí en Barcelona, entonces tenemos incluso 3 idiomas, porque está el catalán aquí. Entonces sí que en casa hablamos, pues yo igual que tú, hablo con ellas en francés, su mamá habla con ellas en castellano y en la escuela en catalán, lo cual es una buena mezcla, pero sí que es verdad que no sé cómo lo hacéis vosotros, pues en la mesa para cenar o tal, pues según con quién hablas o cómo hablas, pues usas un idioma u otro. Exactamente, ahí es donde estamos y, bueno, es muy interesante también lo que dices, porque aquí estamos en Alemania, entonces, es muy fácil seguir las conversaciones porque en Alemania habla uno y todo el mundo escucha, después habla el siguiente. Este orden. Muy divertido porque no te creas que siempre funciona. Pero bueno, tienes otra manera de nuevo de, sí, bueno, de comunicar con otros, de plantear tus temas, de tener un diálogo, que siempre es un diálogo, pero no es un poco como lo conocemos en el sur de Europa, porque en Francia también es una discusión mucho más fluida, o en España es incluso más caótica porque todo el mundo habla con todo el mundo. Y todo el mundo sabe de qué habla todo el mundo, vamos, eso es también una manera de desarrollar los sentidos. Pero es verdad que culturalmente, y me comentabas al principio, ¿no? Que de qué manera, que he tenido dos carreras o dos temas o dos fases profesionales completamente diferentes y eso es, evidentemente, son muy diferentes. Y sin embargo es como una línea que sigue y que tiene una, tiene una razón de ser. Porque todo lo que hago y lo que estoy desarrollando como empresaria realmente soy yo. Entonces es todo lo que he tenido como competencias que he podido desarrollar también durante mi vida en empresa. Y todo lo que estoy haciendo ahora con esa competencia de business, de desarrollo de negocio, de desarrollo de marca, de innovación, de ser muy pionera y de haber tenido la oportunidad de trabajar en tantos países, continentes, de liderar equipos de culturas diferentes, me ha ayudado a tener una propuesta de valor para las empresas con las que estoy trabajando hoy, porque hoy en día lo que he hecho es transferir esas competencias, no solamente basándolas en el business, porque ya no me dedico a desarrollar productos o servicios como marcas, sino que ayudo a estas empresas a posicionarse como propia marca de organización, a desarrollarse estratégicamente con su propia identidad, con sus valores, con sus empleados, ponerlo en la estrategia y llevarlo también al campo operativo en la que cada empleado se siente parte de esta estrategia. Y al mismo tiempo, no solamente acompaño a la organización, sino que acompaño también a las personas. Porque tú sabes que hoy en día, bueno, somos cada uno, tenemos nuestra propia marca. También, como estamos en una fase de transformación total, es también muy importante para cada uno de nosotros poder definirte y saber dónde estás con tu propia identidad, con tu propia visión, tu estrategia, cuál es tu misión, por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo lo puedes implantar y ejecutar en tu campo de trabajo profesional, contigo mismo, porque como digo siempre, todo empieza contigo mismo. Todos somos líderes y yo creo que después de la pandemia está más que claro, ya nadie lo cuestiona. Y la pregunta es cómo te lideras a ti mismo, cómo lideras a tu equipo, cómo lideras a tu organización. Y entonces, hilando todo este campo, creo que es lo más bonito que puedo hacer, es que hoy en día
transmito no solamente mi identidad, mi propósito, mi propia misión, sino también las competencias que he podido desarrollar durante todos estos años, ¿no? Con estas grandes empresas detrás, que ha sido una escuela de negocios muy, muy efectiva. ¿Y por qué decides, dar el salto a quitar este mundo de las multinacionales y montar tu propia consultoría? ¿Pasó algún fue una cosa paulatina, fue una cosa que se desarrolló o pasó algo, un evento puntual que te hizo dar el paso? Mm, Muy buena pregunta. Yo siempre digo, mis hijos han sido el motor de esta decisión. Yo he salido de la industria, mi última función fui responsable, era la jefe de la marca Triumph International, Triumph Lencería, a nivel mundial, con la excepción de Asia, que es un mercado completamente diferente. Y tenía, evidentemente, era como, bueno, pues mi competencia, es lo que sabía hacer. Estaba en un punto en el que la marca Triumph también estaba haciendo un turnaround completo, estaba reinventándose completamente, con un nuevo segmento premium, con un montón también a nivel de campaña de imagen, una nueva redefinición de la identidad, de los valores, del portfolio, todo esto a nivel mundial, con un montón de países, un montón de, bueno, pues como es cuando estás reinventando, reposicionando y sobre todo reforzando una marca tan, tan valiosa como es. Y al mismo tiempo, pues con dos niños pequeños en casa, una vida muy organizada, muy disciplinada, muy preparada para que todo el mundo pueda funcionar. Evidentemente mi marido también con su trabajo a nivel global. Y en esta época ha sido como un poco reconsiderarme yo misma qué es lo que de verdad puedo responder al nivel que quiero responder. ¿Cuáles son las exigencias de mi trabajo, de la marca? ¿Cuáles son las exigencias de mi familia, de mi vida privada? Y en ese momento llegó un punto donde de verdad tuve la oportunidad de parar como 2 días y de mirar un poco desde afuera, un poco esa visión, como digo, siempre me ha encantado y tengo una ambición de ser una astronauta, que siempre me ha gustado tanto. Y me he dicho, entonces me puse un poco en el espacio a ver un poco desde arriba qué es lo que estaba pasando y cómo quería seguir trabajando. Y en ese momento ha sido un poco quizás opportunity taking y al mismo tiempo una voluntad de ser yo más bueno, la que dirige y orquesta mi vida profesional y privada. Y me decidí, que fue una decisión. Decidí empezar y lanzarme a esta carrera como empresaria, con la ventaja de tener directamente un proyecto en la que pude, vamos a decir, de un día para otro, casi con un poco de tiempo para reorganizar. No hubo un paro total en la que dices, bueno, voy a parar, voy a empezar a pensar qué es lo que quiero hacer como empresaria, sino que fue realmente como una evolución de decir, vale, ahora tengo este proyecto, ¿por qué no de verdad? Y entonces siempre digo, ha sido una mezcla y mis niños, que yo les quiero mucho, siempre les digo, vosotros sois el motor que ha sido para mí el punto de inflexión de decir, me voy a lanzar a esta nueva aventura. Y ha sido una aventura que, mira, pues empezó en el 2011 a mediados y todavía estoy en ella. No está mal, ya es una aventura larga, ya es más que una aventura, es un proyecto consolidado. Es un proyecto consolidado. A pesar de que, como digo yo, cada 2, 3 años es como, oye, ¿y si vuelvo a la empresa y cojo? Sí, tienes te va viniendo estos chutes de volver. Los he tenido y he tenido proyectos que he realizado en empresa como interim, porque ha habido proyectos que ha sido de larga duración y hay proyectos que parece que soy más parte del sistema, de la organización que de fuera. Y a veces esos proyectos me dicen, ay, podría hacerlo quizás un poco más, pero
Yo creo que dijiste al principio, soy experta en innovación y diversidad, y también la diversidad de los temas que tengo en la mesa, que llevo y que desarrollo con los equipos que trabajan conmigo, son de nuevo un motor para seguir trabajando en diferentes registros y al mismo tiempo mantener este carácter de empresaria que me da la flexibilidad de poder no solamente centrarme en una organización, sino que llevar también ese conocimiento a otras organizaciones e incluso a líderes que trabajan en las organizaciones. Y tú cuando, porque obviamente pues en tu trayectoria en multinacionales pues has estado liderando equipos y tal, lo cual pues sí que el factor humano siempre en cualquier empresa es clave y central, ¿no? Ahora bien, tu gran especialidad profesional no era tanto la gestión de recursos humanos, que era más una herramienta y una cosa que tenías que hacer y hacer bien, sino estaba más enfocado a marketing, como nos hacen, y brand management y todo esto, ¿no? Lo cual, tú te vas formando luego cuando decides montar tu empresa, justamente con más enfoque en la gestión del talento, no sé si en el coaching. ¿Cómo te organizas tú para este cambio? Sí, eso ha sido, bueno, perfectamente dicho, Luis, porque para mí recursos humanos cuando estás en business es como, bueno, pues es un apoyo, pero realmente no juega un papel tan importante. Y es algo muy bonito cuando pienso en ello y reflexiono, es cómo ha cambiado el papel de recursos humanos hoy en día. Porque hoy en día recursos humanos es un profit center, es el que se ocupa y la que se ocupa de recursos humanos, el equipo total está jugando un papel decisivo en toda la organización, porque ahora mismo estamos llevando una organización al futuro en un proceso de transformación brutal y todo gira en torno a las personas que están en tu organización. Entonces, pasar de uno a otro ha sido para mí también un descubrimiento que no he hecho simplemente learning by doing, tenía también la curiosidad y la necesidad de conocer nuevas herramientas que me ayuden a este proceso, tanto con una formación que he hecho en Systemic Business Coaching, no sé cómo se dice en español ahora mismo, pero bueno, es todo lo que es estoy certificada como coach con un enfoque sistémico y de negocios para poder acompañar a ejecutivos y a líderes justamente a desarrollarse personalmente y profesionalmente durante su carrera profesional o de vida. Y al mismo tiempo también desarrollé todo un programa de máster centrado en diseño de organizaciones, también con un enfoque sistémico. ¿Y por qué? Pues porque como empresaria ha sido también todo un desarrollo, porque empecé con un proyecto de marca, de Concept Store, pero todo esto ha ido desarrollándose más y más al enfoque de personas y de organizaciones. Empecé con un proyecto, fíjate, fue en el 2012, 13, 14. Teníamos la crisis en el sur de Europa. Angela Merkel estuvo en España diciendo a todos los ingenieros y a todos los profesionales que vinieran cuando quisieran, porque aquí teníamos trabajo y estábamos más que felices de abrir las puertas y de integrarlos y de apoyarlos para desarrollarse profesionalmente. Y es verdad que tuve ahí la oportunidad de trabajar en un proyecto en la que teníamos, por un lado, una región con empresas que estaban buscando profesionales y, por el otro lado, una región en España que estaban pues gestionando muchos profesionales que no tenían trabajo. Y lo que hicimos fue, justamente tuve la oportunidad de hacer el project management de este proyecto, porque esto fue una ambición de dos alcaldes que se encontraron una tarde en la Embajada Española de Berlín y conversando se dieron cuenta, pues lo que te acabo de decir, pues yo tengo empresas y pues yo tengo mucha gente espectacular y bien preparados y dijeron, pues oye, ¿por qué no hacemos algo? Y por Fíjate. casualidad, como es esto de las vidas, ¿no? Loic, yo llevé el proyecto. Y fue un proyecto muy orientado, pues, no solamente al reclutamiento, sino también al acompañamiento de los profesionales que fueron seleccionados, que seleccionamos, porque fue un equipo de 15 personas
Tuve entrevistas, yo creo que fueron con 130 personas. Y de esas personas empezamos no solamente a acompañarlas personalmente para prepararse con el idioma, con la cultura, sino también se realizó todo un proyecto en la ciudad de acogida para integrarlos con vivienda, con cursos de idioma, con tándems, gente local que les Wow. apoyaba, les invitaban, teníamos diferentes eventos y diferentes oportunidades de no solamente de asegurar que a nivel profesional estaban teniendo un onboarding adecuado, sino que también a nivel privado tenían un buen onboarding en la ciudad. Y a partir de ahí ha sido mucho trabajo que he realizado en reclutamiento y también con un desarrollo de un programa de, de justamente preparación de perfiles profesionales españoles que querían venir a trabajar a Alemania. Eso fue un programa muy bonito desarrollado con la Cámara de Comercio de Oviedo y la Cámara de Comercio de Suabia, aquí en el sur de Alemania. Y ahí tuvimos 30 perfiles, pues todos licenciados en ingeniería, en informática, en economía. Tuvimos muchos perfiles diferentes, 30 en total, en las que diseñé todo un programa no solamente de conocimiento de idioma, de coaching personal, de cursos interculturales y una práctica de empresa con un éxito rotundo porque el 65% fueron después contratados en las empresas en las que hicieron su práctica. Wow. ¿Y qué crees Entonces, que son justamente estos factores que hacen que esto funcione, ¿no? Que alguien de España que no a priori no tiene ni idea ni de la cultura alemana, ni del idioma, ni de tal, pueda optar a un empleo así y quedarse y que funcione para las dos partes. es esencial y no solamente por la parte humana, como dices tú ahora, Luis, el profesional que viene de otro país y al principio fue España, Alemania, evidentemente después el hype de España terminó y nosotros seguimos trabajando en Y Consult mucho más abierto, mucho más internacional, independientemente de qué país llegas. No solamente es el tema de acompañar a la persona, por la que hice esta formación de coaching, para realmente tener las herramientas para trabajar con los expertos o expertas, sino también acompañar a las empresas, porque Luis, ahí es donde empieza también el viaje. No solamente, como yo digo, el reclutamiento es un proceso que tiene mucha energía, necesita muchos recursos, pero lo puedes gestionar. Y como yo siempre digo, la magia empieza el primer día de trabajo, ¿no? El onboarding. ¿Qué es lo que pasa cuando llegas? Y muchas empresas, y me acuerdo que por eso hice también este máster de organización, de diseño de organizaciones, porque nosotros estamos abiertos, somos una empresa muy abierta, muy tolerante, queremos invertir en diversidad, queremos tener un equipo diversificado, internacionalizar, muy bonito. Pero lo que tú entiendes como empresario, como líder, como ejecutivo en una empresa alemana, no es la misma cultura que tú tienes con uno de tus expertos que vienen de otros países. Ponemos el ejemplo de España. En España tú vienes y tenemos una percepción de la jerarquía completamente diferente a la percepción de jerarquía que tienen en Alemania. ¿Por qué? Dame un ejemplo. Un ejemplo es, aquí en Alemania muchos dicen, no, tú vienes y mi puerta está siempre abierta. Yo soy el jefe de la empresa, mi puerta está abierta, tú vienes y entras aquí cuando quieras. Dime cuántos españoles llegan, ven la puerta del jefe abierta y entran y le dan y se sientan y le dicen, quiero hablar contigo. Bueno, yo no soy un buen ejemplo porque nosotros no tenemos puerta en la oficina, lo cual ni se da este problema. No se da, pero quiero decirte, muchas cosas son, sí, y después dicen, ya, pero es que no viene nadie. Y dices tú, ya, pero es que nosotros no tenemos una cultura en la que tú dices, llego, veo la puerta abierta y digo, entro y ya está. Sino que tienes que invitar, tienes que decir, tienes que informar, tienes que ir tú más hacia el empleado, la empleada, trabajar los temas más personalmente y hay también este aspecto personal.
En Alemania hay una división completa entre lo que es profesional y personal. Entonces, esta cosa de que entro en el equipo y después me voy a tomar una cerveza o vamos a hacer cosas, la gente está en el trabajo, viene, trabaja y después se va a su casa y tú estás ahí y dices tú, ¿y ahora qué hacemos? Además de que después estás en un sitio que puede tener un tamaño, porque aquí tú sabes que en Alemania la fuerza empresarial no solamente está en el centro de las ciudades más grandes. Tú estás trabajando en ciudades que tienen un tamaño, pero la vida en las ciudades alemanas tampoco es que tenemos un bar cada dos calles. Entonces, culturalmente, el tema de integración cuando vienes de otro país no es tan fácil, porque no estás acostumbrado a tener este ambiente de colegas que enseguida te llevan de la mano o te ofrecen hacer actividades de deporte o simplemente ir a tomar algo juntos o de invitarte incluso a tu casa, ¿no? Entonces, todo esto es una parte de onboarding, es una parte de conocimientos, es una parte también de decir, si tú empiezas a internacionalizar un equipo, eso también tiene un impacto en tu propia cultura, tiene un impacto en la dinámica de tu equipo. Si estás trabajando, imagínate, en un equipo de Barcelona o de cualquier ciudad, ¿no? En una empresa en la que solamente tienes gente de Barcelona y de repente te vienen un alemán a trabajar en tu equipo, pues bueno, puede que haya una cierta curiosidad para preguntarle cosas. A ver, los españoles quizás vamos un poco más abiertos con el tema, pero al final, si bien empezáis a hablar todos inglés para intentar integrarle, bueno, pues todo el mundo vuelve a su zona de confort y todo el mundo vuelve a hacer lo que siempre hace. Entonces, es un trabajo que tienes que hacer de manera consciente, de decir, cuando yo traigo a gente de fuera y son parte de un equipo. Lo mismo si pones una mujer donde son todo hombres. Es exactamente lo mismo. Rompes la dinámica. Tienes muchos beneficios de romper la dinámica, pero al mismo tiempo tienes desafíos. Porque vuelvo a decir, es volver a tu zona de confort o salir de tu zona de confort. Y justamente en este caso que comentas de la mujer en un entorno de hombres, tú te has especializado mucho en intentar cerrar esta brecha, especialmente en el sector tecnológico, donde es un sector que hay déficit y mucha desigualdad de la presencia de mujer versus hombres. ¿Cómo, eh, bueno, primero, por qué crees que estamos con este déficit? Y ¿tú hay alguna cosa que ves y tú crees que son las mismas causas en Alemania, por ejemplo, como en España? Sí, realmente el tema de la presencia de la mujer en el entorno de tecnología es un tema súper importante, porque ahora mismo estamos diseñando el futuro basados en la tecnología y estamos en un punto en la que tenemos un riesgo enorme de llevarnos todos los estereotipos que conocemos al futuro, dejándolos como base de la tecnología. Y eso lo vemos. Si tú vas ahora y el típico ejemplo que damos, ¿no? Vete a ChatGPT, vete a todas estas inteligencias artificiales y busca una imagen de director de empresa o de reunión de consejo de administración y vas a ver lo que sale. Es una imagen completamente estereotipada, todo el mundo con sus trajes grises, todos hombres de 50 plus y es lo que hay. Pones también, ponme una imagen de reunión de equipo startup en tecnología y tienes todo el mismo tipo, los chicos con sus jerseycitos, sus vaqueros y todos jovencitos y todos los mismos los jovencitos, jóvenes, porque son todos los típicos jóvenes tipo Elon Musk y compañía, y vuelve a ser lo mismo. Entonces, tenemos muchos estereotipos, hay mucho unconscious bias en los que tenemos que trabajarlos conscientemente. Conscientemente, simplemente para saber que tienen un efecto positivo. Menos mal que los tenemos, nos ayudan a tomar decisiones de una manera muy rápida y sabemos que el mundo es complejo, así que también nos dan cierto reconfort.
de saber dónde estamos. Pero al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado de cómo los utilizamos cuando tomamos decisiones de reclutamiento, cuando tomamos decisiones de promoción profesional. Porque está claro que si ves los números, porque esto no es una cuestión emocional, es una cuestión factual. Hoy en día en Europa tenemos una presencia femenina en las aulas universitarias que es mayor a la presencia masculina. Cuando ves lo que pasa en el mundo de la empresa, conviertes completamente la tendencia, la revertes y es completamente diferente. Empiezas a nivel de profesionales en los primeros puestos de trabajo más o menos igual, y cuando vas subiendo en la carrera y en los puestos directivos pierdes a las mujeres. Entonces es ahí donde tenemos que plantearnos la pregunta ¿por qué pasa esto? ¿Y cómo podemos romper esa dinámica? Que ya la consideras, Claudia Goldin, ¿no? Que ganó el Premio Nobel de Economía, que justamente ella, si no recuerdo mal, ponía que ser madre tiene un impacto negativo. Que antes del primer hijo, pues más o menos las diferencias en desigualdad salarial, no eran tan significativas entre hombre y mujer. Pero luego sí, lo cual es ¿Tú lo sentiste esto a nivel personal? Muy buena pregunta, porque si miro mi propia trayectoria, la primera vez que he sido discriminada como mujer ha sido cuando he sido madre. Así que nunca he estado discriminada como mujer, pero he estado discriminada como madre. Ajá. Y ahí estamos exactamente en el punto que tú estás diciendo que lo presenta muy bien Claudia Golding en su trabajo que ha realizado. Y una de las principales barreras que tenemos es el tema de ser madre. Y no solamente en Alemania o en los países de habla alemana, que si miras dónde estamos a nivel internacional, ocupamos siempre los lugares más bajos en el ranking de presencia de mujeres en puestos de liderazgo. Culturalmente el tema de ser madre está muy estigmatizado. En el Pero hecho de ¿cómo lo que, viviste tú? ¿Qué fue lo que sentiste al ser pues madre? mira, para mí fue un ejemplo muy fácil. El mejor día de mi vida, como siempre digo yo, fue el día que tenía el contrato para firmar, para tomar la dirección de marca de uno de los grupos donde de verdad tenía mucho cariño de empezar y al mismo tiempo tener el resultado de que estaba embarazada. ¿El mismo día te pasó esto? El mismo día. Imagínate, O una sea que señal. te puedes imaginar, esto fue como, bueno, fue como se puede decir el azar, pero bueno, y firmé el contrato y tenía el resultado de que sí, finalmente mi primer hijo, que de hecho fue mi primera hija. Pues te puedes imaginar con esta alegría, llamé a mi headhunter y le comuniqué las buenas noticias. Y después de las felicidades, me dijo, oye, voy a comentárselo a la empresa. Y yo siempre digo, ¿qué te parece que pasó? Y te puedo decir que lo que pasó fue que hice el trabajo, pero lo hice como consultora. No te ficharon. No firmaron el contrato, lo hice como consultora, trabajé hasta, espera, fueron hasta 3 semanas antes de dar a luz, con un éxito rotundo, fue un trabajo y un proyecto fantástico, pero ahí es donde digo, entramos en un punto donde evidentemente si me preguntas qué es mi recomendación a cualquier mujer que esté en la misma situación es guárdate tu felicidad en tu casa, firma el contrato, porque no hay ninguna obligación legal de comunicar este tipo de estado personal en este momento tan previo. Y sí, por eso te digo que fue mi primera vez que sentí la discriminación en primera persona, que no entendí para nada, por eso realmente me negué a aceptar la decisión, entre comillas, porque la decisión la tomó la empresa. Encontramos la solución de hacer el trabajo como quise hacerlo
y así lo hicimos. Pero estos son temas que pasan y pasan todavía hoy. Sí, ¿Vale? sí, Estamos obviamente. hablando de mi hija acaba de cumplir 18 años, así que eh, hemos evolucionado, ha cambiado, las cosas sí han cambiado, pero todavía tenemos que trabajar este campo porque sigue siendo uno de los principales, bueno, es una de las principales barreras para la carrera femenina. ¿Y cómo, Pero cómo ves el futuro tú para esto? ¿Y qué herramientas? ¿Ves un las futuro herramientas, positivo o yo lo veo muy positivo porque realmente no podemos obviarlo. Hay una presión económica que nos está empujando a tomar decisiones, reconsiderando el papel de la mujer en la vida laboral. Y también no solamente en la vida laboral, sino también en la vida doméstica y en la vida como padres. Estamos reconsiderando cómo vamos a crecer como sociedad. Y esto, yo siempre digo, cambios tienen tres orígenes. Eh, Visiones muy grandes, crisis enormes, como lo hemos visto con la pandemia, y leyes. Son las tres fuentes del cambio. Evidentemente, cambios por grandes visiones son los mínimos. Los principales vienen por grandes crisis y por leyes. Cuando tú tienes una ley que te está imponiendo una participación de género en consejos de administración, en executive boards, cuando tú tienes leyes que te están imponiendo también tomar una pausa parental, tanto a la mujer, a la madre como al padre, también te está ayudando, ¿vale? Porque ahora mismo lo que estamos viendo es que cuáles son las barreras que tenemos, ¿vale? Tú lo has comentado, el tema de ser madres, porque realmente estamos hablando de las barreras para mujeres, pues ser madre es una barrera. Otra barrera es el tema de la edad, que también nos está influyendo mucho más a las mujeres que a los hombres, a pesar de que es un condicionante en general. Otra barrera es todas las brechas que conocemos. No sé, pero te voy a dar algunas, empezando por la brecha salarial, siguiendo con la brecha de trabajos domésticos. Hoy en día las mujeres, como decimos, tenemos el tercer turno, ¿no? Que es en casa, después de haber hecho el primero y el segundo en el trabajo. Cuando llegas a casa te toca el tercero y hoy en día en general las mujeres ocupan casi más de 3 horas por día en trabajos domésticos, lo que significa que tampoco tienes esas horas para tu desarrollo profesional. Otra brecha que se habla poco, pero la brecha de visibilidad. Las mujeres no son visibles en puestos directivos. Sigues teniendo una visibilidad muy dominada por los hombres, tanto en la política como en la economía, como en el mundo empresarial, como en el mundo social. Otra brecha que también pienso que es importante es la brecha de autoridad. No sé si la conoces o te no? dice algo. No. Las mujeres estamos luchando con un authority gap, es el nombre en inglés, es la brecha de autoridad. Se nos da menos oportunidades de hablar, se nos corta la palabra más a menudo. Tenemos que demostrar nuestras competencias con más certificados, más formaciones, más títulos universitarios. Se nos cuestiona la capacidad de estar preparadas para el siguiente paso. Si ves los datos, desde el primer momento que te había comentado, cuando entras en empresa, a nivel de los primeros puestos, tienes una cierta balanza mujer-hombre, que viene también de la universidad, estamos preparados, entramos en empresa. Después, a la hora de pasar a la primera posición de liderazgo, ¿no? El primer movimiento, la primera promoción, los hombres logran esta promoción 2 años antes que las mujeres. Lo que significa que el primer punto en el que pierdes las mujeres en puestos de liderazgo es el primer movimiento, es la primera promoción, en la que pierdes exponencialmente muchas mujeres que no logran hacer ese cambio
porque están esperando más. Y un hombre, yo creo que en las últimas datos que conozco, los hombres son promocionados después de 2,3, 2,5 años en su primera posición. Las mujeres necesitan hasta 4 años. Imagínate, casi el Esto doble. también supone, Loic, si lo piensas, es que muchas mujeres llegan a su primer puesto de liderazgo con la inseguridad que eso supone, porque bueno, es un puesto nuevo, tienes un equipo, tienes otras responsabilidades y llegas a ese puesto muy cercano también con esa edad en la que también te estás planteando tener una familia, lo que significa que tienes dos inseguridades al mismo tiempo. ¿Cómo tú vas a gestionar esas seguridades? Cuando, punto número uno, el sistema socialmente no te ayuda, por ejemplo. La empresa no confía en ti. En casa, quizás, y como siempre digo yo, para tener éxito como mujer tienes que tener cuidado con quién te casas, porque es tu aliado principal. Será Totalmente. el que te apoye todos los días a desarrollarte profesionalmente como tú quieres, como tú ambicionas. Entonces son muchos factores que juegan un papel importante, lo que significa, por ejemplo, si lo posicionamos aquí en el mercado laboral alemán o de habla alemana, como siempre digo, es muy cercanos, que sea Austria, Suiza o Alemania, tienes la mayoría de las mujeres que regresan laboralmente tarde, se toman mucho tiempo para cuidar a la familia, cuidar a los niños, y la mayoría de ellas cuando regresan con un tiempo parcial, lo que significa que no tienes ni ambición profesional, porque muchas empresas no están preparadas para darte un proyecto de envergadura cuando solamente entras a un tiempo parcial, lo que significa que a nivel salarial perdiste el desarrollo que habías tenido y hay muchos análisis que lo presentan perfectamente. Tú empiezas tu carrera, te lo voy a poner así, no sé si lo ves con las manos, pero Sí, sí. empezamos todos juntos, hombres y mujeres, con el primer niño empieza la primera brecha, entras a tiempo parcial, así que primero estuviste 1 año o 2 años sin trabajar, así que ahí no tienes salario, empiezas a trabajar a tiempo parcial, tienes menos salario, quizás tuviste otro segundo hijo, vuelves a dejar de trabajar, vuelves a un tiempo parcial, siguen los chicos o aquellos que siguen trabajando, siguen desarrollándose salarialmente, las madres que están jugando con este tiempo parcial y tiempo de quedarse en casa empiezan a tener una brecha mayor y a pesar de que llega un momento en que decides de nuevo reintegrarte a tiempo completo, nunca vas a lograr cerrar esa brecha. Claro, empiezas de muy lejos. Exactamente, porque vienes de muy lejos y nunca, a pesar de que después sigas teniendo 15 años o 20 años de trabajo, sigues teniendo esa brecha. Entonces, esto es lo que tenemos que ser conscientes todos, no solamente las mujeres, los hombres, el sistema, las empresas. Y no solamente la solución de decir fix the woman, porque esto, tú sabes, Loic, muchas empresas han invertido muchísimo dinero en trainings para mujeres. Ser un líder, ¿cómo vas a ser un líder? Y la mayoría es solamente replicar modelos de liderazgo masculino para que las mujeres entiendan cuáles son los códigos con los que pueden hacer carrera. Y eso no es una solución. Tú no puedes moldear a alguien para que tenga éxito en una estructura. Realmente tienes que moldear la estructura para que crea el espacio donde todos pueden crecer. Y es más, te diré que yo creo que tuve una conversación muy interesante en esto con Beatriz Arias, que es justamente experta en este ámbito también, y es que si haces esto, te privas de una aportación muy buena, que es un liderazgo femenino que aporta mucho, y más en estos tiempos, a la organización en sí, y no te estás encerrando solo en un tipo de liderazgo, como dices tú, que tiene mucho sentido. Completamente de acuerdo, Luis. ¿Dónde estamos ahora? Future skills. ¿Cuáles son las competencias que necesitas en el futuro? Y ya no estoy hablando de competencias femeninas o masculinas, competencias, solamente liderazgo. ¿Qué significa el liderazgo de hoy y de mañana? ¿Qué tipo de competencias necesitas para afrontar toda la complejidad y todos los cambios que estamos lidiando día a día? Pues muchas son competencias que quizás las mujeres somos mejores en ellas.
¿vale? Donde ya podemos aportar directamente un cierto natural. Pero que conste que a mí me gusta hablar de competencias y no decir competencias femeninas o masculinas. Son competencias que tú como líder tienes que tener. Y está probado en todos los estudios que equipos diversos son más innovativos. Está probado en todos los estudios que empresas diversas, el último estudio dice que tiene hasta 48% más de éxito. McKinsey tiene muchos estudios que los actualiza cada año. También el último que ha hecho el año pasado, en el 2023, sobre mujeres en el entorno de tecnología, volvamos otra vez a este campo, que realmente no es un nicho, es un campo muy amplio, porque nos afecta a todos. Hoy en día en Europa, con datos del 2023, tenemos aproximadamente 24% de mujeres en el mundo de tecnología. El estudio que ha hecho McKinsey demuestra que si doblamos el número de mujeres presentes en el campo de tecnología, pasamos a un desarrollo del GDP de 260 billones a 600 billones de euros. Es decir, Así que duplicando su presencia, triplicamos el Producto sí, Interior Bruto. sí. Lo que significa que ahí, si llegas a 45% de mujeres presentes, estás triplicando el GDP. Lo que significa que ahora mismo, hablábamos desde el principio, que tienes una exigencia, un imperativo económico, un imperativo de talento. Estamos hablando de escasez de talento. ¿Cómo cubres esa escasez de talento? Yo digo, hay cuatro pilares básicos y el primero son las mujeres. Aquí en Alemania hablamos de las mujeres como die stille Reserve. Traducido sería como la reserva silenciosa. Podríamos decir como la reserva invisible, porque tenemos mujeres con un recorrido espectacular, con unos estudios espectaculares, en casa o con un part-time, con un tiempo parcial, con una ambición que no pueden desarrollar porque están en estructuras que no las dejan crecer. Entonces estás perdiendo también mujeres. Mujeres que son ingenieras que están haciendo después un trabajo en marketing o en recursos humanos o en otras áreas porque no se ven reflejadas en el área de tecnología con un liderazgo que es demasiado dominante masculino, con unos códigos que no les ayudan a crecer y a desarrollarse como líderes como ellas son. Entonces, a mí me encanta, es una época fascinante, pero tú como organización tienes que tener la valentía de ocuparte de ello y llevar a todos los empleados en este viaje, porque es un viaje de transformación. Y me imagino, no sé si has hablado de esto con Belén también, pero claro, todo lo que es un cambio tienes una reacción, ¿no? De dónde quiero moverme o dónde no quiero moverme. Muchos piensan cuando dejamos crecer a las mujeres y tenemos más mujeres, lo que estamos haciendo es disminuir el número de hombres. Y tienes ahí también una reacción contraria de muchos hombres que se ven discriminados porque dicen, oh, no, consejo de administración, ya no tienes ninguna posibilidad de tener un puesto en consejo de administración porque ahora solo son mujeres. Yo siempre digo, es un poco fácil, Cualquier ¿vale? cambio Eso, siempre trae reticencias. es Cualquier ese cambio. cambio, ese desgarre, ¿no? Y yo lo que siempre digo es, tenemos que cambiar la manera tenemos que cambiar nuestra narrativa, que es cambiar la manera de pensar y la actitud. Eso es lo principal, porque tú sabes que tu manera de pensar, tu actitud va a dominar cómo tú actúas y cómo tú decides. Entonces, a mí me gusta pensar que cuanto más mujeres tengamos en la industria, en la economía, en la tecnología, más innovación vamos a generar, lo que significa que no estamos compitiendo en tener un trozo de un pastel que es fijo, que es inmóvil. Estamos construyendo un pastel que está creciendo, o sea, que te vas a llevar un trozo de ese pastel, cada uno tiene, porque no es algo que está fijo, es algo que queremos que va a crecer. Cuantos más seamos, cuanto más innovemos, cuanto más fuerza tengamos para desarrollar, más capacidad habrá para todos. Entonces es una manera completamente de pensar y sí,
hay que tener mucha valentía como organización para crear transparencia. Transparencia en quién está siendo reclutado, quién está siendo promocionado y dónde están los puntos, los nudos en los que pierdes el talento diverso. Begoña, tú, tu hija que tiene ahora 18 años, ya le estás pues ayudando con esto, dando consejos o tal para su, todavía está, no sé si va a estudiar, universidad o tal, igual no está todavía pensando en trabajar. ¿Tú ya le estás ayudando con esto a ella y a tu hijo también? A los dos también hablamos de ello, de qué significa liderazgo, qué significa posibilidades de crecimiento, qué significa ser una mujer en tecnología, un hombre en tecnología. Es interesante, mi hijo en el colegio también hablan de unconscious bias, también hablan de lo que te acabo de decir, por ejemplo, del authority gap, de cuáles son ciertos. Vamos a decir que los hombres están socializados de una manera, las mujeres están socializadas de otra. ¿No? Y esto lo conoces también, ¿no? A nosotras, a las niñas, se las socializan para que estén empáticas, para que se ocupen de las cosas, para que no sean no, muy presentes, muy gritonas, muy mandonas, ¿no? A los chicos les aplaudes cuando son mandones. Entonces, también hay que ser consciente como padres, cómo tú educas a tus hijos. Y realmente, mira, la primera vez, yo con mi recorrido, con mi propia experiencia, lo primero que hice fue crear las Working Moms en Múnich, ¿no? Cuando te comenté de este punto de inflexión donde tuve mi experiencia propia. Y ahí es donde empecé también a tener una exposición y a tener una reflexión en estos temas, donde yo también misma de repente me escuché diciendo a mi hijo campeón y a mi hija princesa, y dije yo, por aquí no, pero es tu propia reflexión. Sí, sí. Hasta ahí tienes que llegar tú mismo. Y como yo siempre digo, para eso interésate. Si vas a ser madre, si vas a ser padre, ¿no? Discute en tu familia primero cómo vais a hacerlo. ¿Quién se va a ocupar? ¿En qué momento? ¿Cómo vais a lograr los dos? Lograr vuestra ambición profesional, vuestra ambición como familia, cuál es el concepto. Yo siempre digo, incluso no lo hables cuando estás embarazada, sino háblalo antes, ¿no? Para no tener sorpresas, ¿no? Porque sois un equipo. Y cuando uno decide tomarse un tiempo en casa, que no solamente sea la mujer, que sean los dos. Y si hay una decisión de cómo acompañar el crecimiento de los hijos, hablarlo los dos. Nosotros tenemos una educación bicultural, tampoco es fácil, Loic. Nosotros vivimos el tema de diversidad cada día en casa, En primera con las persona. ventajas y con los desafíos que eso significa. Sí. Begoña, está siendo súper interesante. Quiero aprovechar y preguntarte también con todo esto, seguro que como eres muy consciente y estudias mucho, ¿qué libros nos puedes recomendar de este tema o de cualquier otro, ¿no? ¿Cuáles son tus top libros que regalas o que lees o que más te han impactado? Mm. Mira, hay uno que me encanta que se llama Invisible Woman, la mujer invisible. Es un libro que trata justamente de un montón de ejemplos en los que se ha desarrollado un montón de productos desde una perspectiva masculina y se ha obviado completamente a la mujer, con un montón de consecuencias, porque, por ejemplo, una cosa muy fácil, pero el cinturón de seguridad de los coches no está hecho para mujeres y realmente eso significa que tienes una probabilidad de accidente y de consecuencias después de un accidente mucho más grave para mujeres que para hombres, porque Claro, este funciona cinturón mucho no mejor funciona de la sin misma manera. pecho que con pecho. Y eso tienes hasta, espera, te estaba mirando porque me pareció muy interesante, tienes hasta 47% más de probabilidades que un hombre de tener heridas graves seguidas a un accidente de conducción. Imagínate el doble. Sí. Entonces, empezando por ahí, siguiendo que en el mundo de la ciencia, en el mundo de la medicina, no sé si es consciente para todos, pero se están trabajando y analizando datos
específicos de mujeres en el campo de la medicina desde hace ni apenas 20 años. Lo que significa que todo el espectro, todo lo que son los avances, están perdiendo una parte de lo que es el efecto del cuerpo femenino, que es muy diferente al cuerpo masculino. Hoy en día estamos hablando de todo el aspecto de la menopausa, por ejemplo, de sus influencias, de todo el efecto del cuerpo, de la medicina, de la salud femenina. Es un campo enorme que también tiene mucha controversia y está muy polemizado. Pero es que tenemos que trabajar en eso. La tecnología puede ayudarnos mucho, pero la tecnología solamente nos ayuda si tenemos datos. Entonces ahí es muy interesante. Ese libro de verdad me gustaría recomendarlo a todos. Es Invisible Woman de Caroline Criado Pérez y está disponible en muchos idiomas. Eso puedes leerlo fácilmente. También está disponible en español. Lo pondré en las notas. Además, me parece, creo recordar que también me lo recomendó Laura Fernández, que es la fundadora de All Women Tech, que es una, bueno, te presentaré el proyecto porque seguro que te va a gustar. Es Encantada. cursos y formaciones de tecnología para mujeres por mujeres. Y está muy bien montado y funciona muy bien. Y creo que ella me recomendó también este mismo libro. Espectacular, pues eso lo recomendaría. Otro que también me gusta mucho es The Culture Map. También me gusta porque justamente trabaja ese tema de interculturalidad. Y me parece muy bonito porque también nos ayuda a reflejar y a pensar en nuestra propia cultura. Incluso cuando estamos viviendo en un país, hoy en día siempre tienes colegas de otros países. Estamos más globalizados, así que creo que es un libro muy bonito, independientemente de si estás muy expuesto tú viajando internacionalmente, pero si estás trabajando en un entorno global, también me parece muy bonito. Y otro que también me ha gustado mucho es Reinventing Organizations, Reinventando Organizaciones, de Frederic Laloux. Es un poco como la Biblia, ¿no? Cuando estás trabajando en procesos de transformación. No es justamente súper nuevo, pero creo que es algo que nos va a quedar ahí como, como una fuente de mucha inspiración y de una perspectiva diferente de ver cómo se puede desarrollar una organización. Maravilloso libro, que he leído Sí, no hace mucho. Es realmente, lo raro es que no sea nuevo, que tenga tantos años y todavía sea de rabiosa actualidad. Y decir, ¿cómo que no hemos hecho todos estos cambios? eso me gusta mucho. Hay un montón. Bueno, también podría recomendar uno en el que yo también contribuí, pero está de momento solamente en alemán, que son 111 tips para promover innovación Ah, en mira, tu empresa o contigo mismo. pues Pero bueno, ahí se reduce un poquito el target, ¿eh? ahí reduce el target, entonces lo vamos a dejar ahí. Pero para el que quiera, Lo pondré en las evidentemente, notas. con mucho gana. Y mira, acabo de comprarme este el otro día en el aeropuerto porque Getting creo Done, que todo el mundo hoy en día, con clásico. la complejidad que tenemos, hay mucha cosa que hacer y es The Get Things Done Book, ¿no? Y es toda esta cosa de time management, de cómo logro hacer muchas cosas en poco tiempo. Y eso siempre me fascina porque sí, tengo muchas cosas que me gustan, muchos proyectos que llevo al mismo tiempo. Y creo que si algo he aprendido es que tienes que tomarte el tiempo para ti mismo, empezar con tu deporte, con tu momento para ti mismo. Y después cuando te metes a trabajar, me gusta definir, hago mis pequeños bloques, ¿no? Una hora para esta, media hora para esta, ahora voy a dedicarle. Y me pongo hasta el despertador, porque tú sabes cómo es, cuando te pones con algo, puedes quedarte 2 horas y después dices, ¡pum! ¿2 horas? Son Sí, sí. cositas que de repente, y te digo en serio y muy honestamente, Loic, es un experimento. Porque a pesar de que quiero ser muy metódica y muy estructurada, hay que ser muy metódico y estructurado también para seguir la estructura que has decidido, Es un loop que has decidido infinito. seguir. Begoña, si pudieras poner un mensaje en una lona gigantesca delante de todas las escuelas de Alemania, de España, de todo el mundo, ¿qué pondrías ahí para que lo pudieran leer todos los que entran, salen, pasan delante? ¿Qué te gustaría poner?
Es muy buena pregunta, porque quizás me gustaría poner varias cosas. Pues la Me luna es gustaría, gigantesca, así me que gustaría poner suertes. dos cosas, Loic. ¿Qué te parece? Me gustaría poner un mensaje que es, tómate el tiempo para soñar. Tómate el tiempo para construir tu visión de vida. Sueña tú contigo misma, contigo mismo, y cuando tienes una familia, sueña con todos juntos. Tomaros un día, iros al campo, tiraros en el césped o en la playa, donde quieras, y tómate el tiempo para soñar y habla en voz alta de cómo quieres que sea tu futuro o qué es lo que te apetece hacer, qué viajes, qué proyectos, qué experiencias. Creo que esa es la principal y hazlo de manera regular porque creo que soñar y tener una visión es la mayor fuente de energía para todo lo que construyes en tu vida. Y el segundo, si estás en tu desarrollo personal y profesional, llévate siempre a alguien contigo. Yo como mujer, siempre digo a todas las mujeres, tú como mujer tienes la obligación de llevar a otra mujer contigo en tu proyecto profesional, en tu desarrollo profesional. El aliancismo, la sororidad, creo que es esencial en esta vida, porque lo hacemos automáticamente con nuestra familia, con los que estamos cerca, pero creo que debería de ser una intención de verdad apoyarnos los unos a los otros y de crecer juntos. Y creo que, bueno, esas serían las dos cosas y haciendo ya mucho, mucho ejercicio de dejar un montón de otras que también me gustaría decir, pero creo que esas dos son las que me gustaría transmitir al resto. Son muy bonitas y muy potentes a la vez, me encantan, me gustan mucho. Me ha gustado muchísimo la charla, Begoña, te agradezco mucho el tiempo y la manera que nos has llevado tanto por tu camino personal y profesional como luego por esta última fase que hemos hablado de las mujeres en el mundo empresarial, que creo que es uno de los retos que tenemos como sociedad para el futuro cercano. Y gracias a personas como tú, creo que este reto pues sí que tiene más probabilidades de llevar a buen puerto. Muchas gracias, Rick. Ha sido muy agradable hacer este repaso de un montón de cosas, ¿no? Caramba, ha sido un viaje y seguirá siendo un viaje, así que muchísimas gracias por tu tiempo también, por invitarme a compartir mis experiencias y bueno, encantada de seguir este viaje juntos para todo lo que venga. Muchas gracias. Pondré en las notas del episodio todos los libros que hemos comentado, estudios si los encuentro y todos los enlaces que me envíe Begoña. Los que seguís aquí, muchísimas gracias todavía, obviamente. Os recuerdo de suscribiros que siempre ayuda a traer todavía mejores y más invitados. Y cuidaros y ser felices. Hasta luego, chao.